En el Día de los Maestros y Maestras, los gremios de la educación pública y privada reclaman a las autoridades más información y participación en la reforma educativa. Desde la FUM se tomó con sorpresa un nuevo plan educativo aprobado por el CODICEN que extiende hasta 9º grado el ciclo básico y crea nuevas asignaturas. Por su parte, desde SINTEP se sugiere aplazar la implementación de la reforma educativa por advertir serios problemas para su puesta en marcha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos el informativo desde Montevideo con 14 grados a esta hora y les contamos que según INUMED el resto de la jornada se va a presentar con un cielo cubierto, nuboso y algo nuboso con probables precipitaciones aisladas. Estamos viendo como siempre algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad de la Intendencia de Montevideo. Tengan en cuenta que en la Zambulla entre Martín Fierro y Emilio Orraña hay un corte allí por obras de saneamiento. Este corte se va a extender hasta las 16 horas, incluso en la próxima jornada. O en Cufré, entre Boulevard Artigas y Pampillo y Novas, hay un corte allí también con una grúa que está trabajando. Este corte se va a extender hasta las 18 horas. Y ahora compartimos otros títulos. Primaria confirmó que no habrá servicio de alimentación en las escuelas públicas por el resto de la semana. Maestros manifestaron preocupación. A esta hora, las autoridades de ACE están en el Parlamento en la Comisión de Hacienda y Presupuesto del... Confirmó que no habrá servicio de alimentación en las escuelas. Portada en el Día del Maestro y la Maestra, la Federación Uruguaya de Magisterio pidió a las autoridades de la educación tener espacios de intercambio y también de aporte y poder conocer los cambios que se piensan instrumentar en el marco de la llamada reforma educativa, ya que aseguran que se enteran de las iniciativas a través de los medios de comunicación. Elvia Pereira, que es secretaria general de la FUM, se mostró sorprendida hoy ante una resolución del CODICEN de ayer que elabora un plan que integra primaria con la UTU y secundaria. El documento al que accedió el diario El Observador dice que los escolares que acaben 6º grado van a continuar en el liceo, pero cursando 7º y hasta 9º año. No vemos que exista una continuidad educativa. Podemos estar de acuerdo todos en ese gran titular, continuidad educativa. Ahora, cuando desmenuzas un poquito y ves que el niño que hoy está en 6º año de escuela y debería pasar a 1er año de secundaria, no se va a llamar 1er año de ciclo básico como solemos conocerlo, se va a llamar 7º, pero va a seguir en la órbita de secundaria, no es que quede en primaria, va a seguir en órbita de secundaria. ¿Y cuáles son efectivamente los cambios sustantivos que eso va a repercutir en esos aprendizajes del niño? ¿Va a cambiar la modalidad? No parece ser, porque hay 10 disciplinas que ya están colocadas en ese documento, que agrupadas por espacios, que el niño se va a tener que enfrentar, el joven, el adolescente, cuando pase a 7º. Cambia la lógica de solo el maestro a las distintas disciplinas y docentes que van a estar al frente de las mismas. ¿Dónde están los cambios? Seguimos en el ámbito educativo porque no habrá servicio de alimentación en las escuelas públicas hasta el próximo domingo. Así lo informó hoy la secretaria general de la FUM, Elvia Pereira, quien dijo que la semana pasada se criticó duramente a su sindicato por no ofrecer guardias gremiales el día del paro en los comedores escolares, pero ahora las autoridades, agregó, dejaron sin alimentación a los escolares. Que llegó a las escuelas es que efectivamente no iba a brindarse ese servicio. Y estamos hablando de miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, 5 días. Es mucho tiempo. Es mucho tiempo para que esta situación alimentaria de los niños quede sin cobertura. Es mucho tiempo. Entonces la pregunta que nosotros nos hacemos, y le hacemos a la ciudadanía también, ese día de paro que decidimos realizar un paro como medida legítima, con reivindicaciones específicas, que fue cobertura mediática en todos lados el tema de que no atendimos una guardia gremial, que sí lo habíamos hecho el 15 de junio, y no la decidimos no
atender en esta oportunidad del paro general. Eso es lo que deja a todas luces al desnudo, es que realmente lo que incomoda es el paro y no el alimento de los chilenos. El secretario general de la SINTEP, Sergio Sommaruga, dijo esta mañana que lo más razonable sería aplazar la implementación de la reforma educativa porque las autoridades actuaron de forma muy improvisada, dijo. Desde este sindicato advierten problemas significativos respecto a la puesta en marcha de la reforma en los centros privados de educación. Sommaruga aseguró que hay un desconocimiento total y absoluto de cuáles son los cambios que se pretende implementar y que los docentes todavía no saben cómo van a trabajar el año que viene. Lo que creemos es que hay una discusión política que se da a nivel de los medios y a nivel del Parlamento y demás, y después hay un problema técnico que es relevante y fundamental para la instrumentación de cualquier cambio en educación. En el ámbito específicamente técnico, nosotros vemos advertimos problemas significativos, ¿no? En relación a improvisación y a precipitación. Nosotros estamos entrando a octubre y al día de hoy no hay una sola página que tengamos conocimiento los docentes acerca de los cambios técnicos en materia de transformación educativa, por ejemplo, en relación a la malla curricular, en relación al reglamento de evaluación y pasaje de grado, en relación a la carga horaria de las distintas áreas de conocimiento y asignaturas. Es decir, hay un desconocimiento total y absoluto de cuáles son en concreto los cambios. Lo más razonable, desde el punto de vista técnico estoy hablando, es por lo menos aplazar la implementación, pero no aplazarla por capricho, aplazarla porque las autoridades actuaron de forma muy improvisada y muy precipitada y estamos a pocos meses de iniciar un nuevo año lectivo y nadie conoce cómo va a trabajar el año que viene. Según el último estudio de la Usina de Percepción Ciudadana del mes de septiembre, la desaprobación de la gestión del presidente de la República, Lacalle Pou, es del 42%. A su vez, los uruguayos y uruguayas que se manifiestan conformes con la actuación es del 37%, un punto menos que la última medición en el mes de junio. La desaprobación se ubicó en el 42%, idéntico porcentaje que en junio, mientras que la aprobación cayó un punto, de 38% en junio a 37% en septiembre. Otro 19% ni aprueba ni desaprueba la gestión. Los niveles de aprobación suben cuanto más alto el nivel socioeconómico. El 25% de los encuestados de estratos bajos aprueban la gestión, mientras que en los estratos medios el número asciende a 37% y al 47% en los altos. La desaprobación, en tanto, es mayor en las personas con nivel socioeconómico medio, un 47%, mientras que en los estratos bajos es de 40 y 38% en nivel alto. La aprobación es mayor en el interior, 39%, mientras que en Montevideo es de 35%. La desaprobación también es menor en el interior, 37%, y en Montevideo 47%. Teniendo en cuenta la votación en el último balotaje de noviembre de 2019, se observa que entre votantes del Frente Amplio, la desaprobación con la gestión del presidente alcanza 77%. La aprobación es de 2% y 19% ni aprueba ni desaprueba. El relevamiento fue realizado entre el viernes 16 y el lunes 19 de septiembre de 2022, con una muestra de 400 personas mayores de 18 años. Es una jornada con mucha información que tiene que ver con la salud en el ámbito parlamentario y también en otros ámbitos. En ese tema ha estado trabajando nuestra compañera Natalia de Brum, a quien recibimos con mucho gusto. Buen mediodía para ti, Natalia. Bienvenida, adelante. ¿Cómo estás? Buen mediodía, Rosina. Sí, efectivamente nos encontramos en el Palacio Legislativo porque aquí en el anexo del Parlamento es donde está funcionando la comisión que estudia el proyecto de rendición de cuentas. En ese sentido recibieron esta mañana y todavía continúan reunidos las autoridades de ACE. Antes de ingresar al Parlamento, los funcionarios de la salud pública esperaban a las autoridades en la puerta justamente del ingreso para manifestarse en contra de algunos de los puntos que se pretende modificar o mantener en la rendición de cuentas. Uno de ellos tiene que ver con el artículo que se modificó y que lleva a que la atención de un trabajador en caso de que sufra un accidente deje de estar de la órbita del Banco de Seguro del Estado y pase a la órbita de ACE. Ese es uno de los puntos más polémicos que tiene esta rendición y que se solicita por parte de los funcionarios de salud pública. En ese sentido estuvimos hablando con Martín Pereira y esto era lo que decía.
Lamentablemente ACE no tiene la atención que tiene el Banco de Seguros y la experticia que tiene el Banco de Seguros y la atención a nivel país que da el Banco de Seguros. Entonces ahí no estamos de acuerdo y nosotros vamos a seguir buscando y hablando con los legisladores para tener la atención en el Banco de Seguros, que es el que tiene la experticia, y es como de ser, somos los únicos trabajadores del país que no tenemos ese derecho. ¿Y la deuda previa y el riesgo de juicio que dice Cipriani, ustedes qué opinan? Eso no es así. Nosotros nos reunimos con el Banco de Seguros, con el presidente y con el representante del Frente Amplio en el Banco de Seguros, en lo cual ambos nos plantearon que la deuda se puede hablar con ACE, que no hay una amenaza de juicio, porque un juicio contra un organismo tan grande como ACE lo decreta el directorio del Banco de Seguros y ellos no lo tenían ni pensado, y que la deuda se puede conversar y no tiene que ser un pago inmediato. Eso es una excusa que pone ACE arriba de la mesa. Sí, existe una deuda que se ha generado a través de los años, es una deuda de 3 millones de dólares, que es Estado con Estado, que se podía complementar alguna atención de ACE con el Banco de Seguros para hacerse cargo de la deuda o en futuras rendiciones de cuentas, o que el propio Ministerio de Economía se haga cargo. La deuda no es una deuda que sea impagable, estamos hablando que ACE maneja 1.100 millones de dólares y estamos hablando que la deuda es de 3 millones de dólares. Además, la Federación reclama la aprobación de una pensión COVID para las familias de los trabajadores fallecidos durante la pandemia. La pensión sería de un salario mínimo nacional. Y sobre este punto lo que se pide, Rosina, es que sean para las 28 familias que fueron afectadas. Hasta hoy son cerca de 18 las que están recibiendo esa bonificación, digamos, o esa pensión por el fallecimiento del trabajador, pero bueno, lo que se pide es que se extienda a las 28 que fueron afectadas. Eso es lo que tiene que ver con los trabajadores. Yo les decía que habían estado esperando a las autoridades de ACE cuando ingresó el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, saludó a quienes estaban allí manifestándose, estuvieron conversando sobre este tema justamente que mencionaba Pereira, este artículo que se pretende cambiar, y en este caso Cipriani lo que decía, que él viene a defender de que se modifique, de que se mantenga la modificación presentada en este proyecto de ley y que no se vuelva para atrás, y el punto principal era justamente la deuda, lo cual Pereira recién escuchábamos, decía que perfectamente se puede pagar, pero bueno, así lo explicaba Leonardo Cipriani. Nosotros tenemos un artículo que ya entró en la rendición de cuentas del año pasado, en el cual cuando un funcionario de ACE tiene algún problema de un accidente laboral, se los atiende en la propia ACE, y ACE se hace cargo inclusive del 100% de su sueldo, ¿verdad? O sea que ocurre. Y cuando un caso es muy complicado, o sea porque va a requerir fisioterapia o rehabilitación, la propia institución le paga ese tratamiento, que siempre son muy poquitos casos al año, ¿verdad? Pero bueno, y lo que la Federación propone, que es volver al régimen viejo como se trabajó siempre. ¿Por qué nosotros tomamos esa resolución? Porque cuando ingresamos en la administración era muy grande la deuda porque no se pagaba, ¿verdad? O sea que venía arrastrando y teníamos un riesgo muy importante de juicio. El riesgo era para el Estado, porque siempre los juicios de ACE lo termina pagando rentas generales, pero es la plata de todos nosotros, ¿no? Usted viene a defender el artículo. Nosotros, es bien fácil, nosotros tenemos que tener las cosas, uno las tiene que hacer con presupuesto. En una institución como la nuestra uno no puede estar haciendo discursos que no tengan un sustento económico detrás. Esto también sirve para que, y ya los aprovecho a ustedes, para poderme reunir con el directorio del Banco de Seguros del Estado después de esto y ver de repente qué se puede negociar. Seguimos en tema porque tras una nueva reunión del Consejo de Salarios del sector de la salud, los trabajadores afirman que no se han logrado avances sustanciales por la intransigencia del Poder Ejecutivo y las patronales. En las próximas horas se va a reunir el Consejo Central de la Federación Uruguaya de la Salud para analizar los pasos a seguir. Las condiciones que más preocupan hoy por hoy son la dotación de personal, ya que tenemos incumplimiento en distintas instituciones, donde hay una sobrecarga mayor a los trabajadores por no respetar esa condición, y por eso la importancia de mantener esta comisión funcionando, porque uno de los puntos es poner un mínimo de dotación de personal por cada área, y por eso la importancia. Pero además también está
lo que es el régimen de libre diferenciado para el área asistencial. Como saben, el área asistencial hoy cumple una función de libres de 4 días de trabajo por 1 de descanso. Estamos proponiendo que sean 4 días de trabajo por 2 descansos. Entendemos que eso no solo va a mejorar la condición de los trabajadores, sino también va a disminuir los porcentajes altos de ausentismo, de certificaciones médicas prolongadas, porque eso hace un mayor descanso a los trabajadores y va a repercutir directamente en lo que es también lo que es el sistema de salud en la mejor asistencia al usuario. ¿Mañana tienen reuniones? Sí, mañana está convocado el Consejo Central para hacer la discusión sobre lo que ha sido esta reunión en el día de ayer en el Ministerio de Trabajo, para ver los avances que, como los dijo la compañera, han habido avances, pero sobre todo discutir sobre aquello que entendemos que son insuficientes. Un grupo de ediles del departamento de Artigas conformó una comisión para analizar medidas para que los comerciantes de la frontera puedan competir frente a los bajos precios de los free shops del lado brasileño. Proponen crear una tarjeta de frontera que permita exonerar el IVA a quienes viven en zonas limítrofes con Brasil. ¿Qué logramos con esto? Bajar el costo de una cantidad enorme de mercadería, algunas el 22%, otras un 18%, otras un 12%, dependiendo qué mercadería se trate. Y estamos seguros que de esa manera vamos a tener una competencia con Brasil. Nosotros sabemos que el Ministerio de Economía se pone un poco reacio porque dice, sí, pero yo dejo de recaudar IVA en Artigas y después los otros me piden. A ver, si se está yendo 8 millones de dólares para el otro lado, no están recaudando el IVA por ese concepto. Le pedimos a los técnicos de la UDELAR que nos hicieran un estudio de la diferencia de precios que había en la frontera y de la gran cantidad de desempleo que genera esta diferencia de precios, porque se transforma en una competencia muy desleal. Realmente se confirmó este estudio que pedimos, que se van entre 6 y 8 millones de dólares para el otro lado brasileño, que genera riqueza del otro lado, que genera prosperidad, fuente de trabajo. Sin embargo, de este lado genera todo lo contrario. Pero aparte, esto generó que el comercio de Artigas, la informalidad, supere el 40%. Porque no tienen cómo sobrevivir los comercios. Y los comerciantes de Paysandú se movilizaron por la ciudad en este sentido en reclamo de medidas para atender justamente las dificultades que está enfrentando el sector ante la diferencia de precios con la República Argentina. Felipe Medina, del Centro Comercial de Paysandú, afirmó que no han tenido respuestas del gobierno nacional, pero tampoco del gobierno departamental. En cada reunión se presenta una propuesta de cómo solucionar el tema, o al menos darle una línea de trabajo al gobierno para que lo solucione. No tenemos ningún tipo de respuesta desde hace más de 3 años que nos venimos reuniendo con el gobierno. Entonces, les vamos explicando a los comerciantes que nosotros nos reunimos y que no tenemos respuesta, y entonces hoy llegaron al cansancio y terminó en esto. ¿Comerciantes asociados y no asociados? Y no asociados. Todo el que tiene comercio y ve afectada su fuente laboral viene hoy y va a marchar pacíficamente para que el gobierno vea y los gobernantes vean que hay una preocupación en Paysandú al respecto, por eso. La movilización de comerciantes sanduceros contó con la participación del intendente de Salto, Andrés Lima, quien señaló la necesidad de implementar políticas de frontera, ya que toda la región está enfrentando los mismos problemas. Creo que la región, en conjunto, en los últimos meses ha presentado varias propuestas al gobierno nacional, desde los centros comerciales, desde las propias intendencias. Creo que en ese sentido toda la región ha trabajado de manera conjunta. Lo que estamos precisando, lo que la región está precisando son esas políticas de frontera para poder defender sobre todo el comercio local, que Salto y Paysandú tienen una característica también en común, que es el comercio genera la mayor cantidad de mano de obra. La Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos expresó en las últimas horas su máximo rechazo y preocupación por la decisión de la mayoría del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos de inscribir en su registro de organizaciones al Centro de Estudios sobre los Derechos Humanos del Uruguay, porque consideran que esta organización está promoviendo una visión negacionista del terrorismo de Estado.
En el comunicado emitido por familiares, expresan que el Centro de Estudios sobre Derechos Humanos del Uruguay es una organización que promueve una visión negacionista del terrorismo de Estado, avalando el pacto de silencio y vulnera la memoria de los hechos ocurridos en el pasado reciente. Agregan que la institución de derechos humanos no puede ser neutral en esta materia, ni basarse en una supuesta pluralidad para admitir organizaciones que en su discurso vulneran a los derechos humanos. Hoy hay un comunicado de familiares que salió. Yo creo que va un poquito más, ¿no? El hecho de cómo se nombraron la nueva directiva es un retroceso para la sociedad y para los derechos humanos en general, ¿no? Yo creo que se había logrado con la institución, una institución que estudiaba, que veía, que atendía denuncias, que daba la posibilidad de mejorar situaciones, que abarca el conjunto de los derechos humanos. Entonces no hay, para las democracias, el no avanzar en ese sentido es un retroceso. Javier Tassino también se refirió a la condena que ayer dispuso la justicia contra los militares Jorge Silveira y Ernesto Ramas a 25 años de penitenciaría por la desaparición de Óscar Tassino en el año 1977. El hecho de haber procesado, sentenciado a 2 genocidas por 25 años, alienta, y desde el punto de vista familiar, digamos, lo que ocasionó en la familia, se entreveran todos los sentimientos. No es fácil, aunque parezca, aunque no se vea, digamos, en la familia, claro, se ocasionan diferentes sentimientos, ¿no? Y bueno, es entendible. Ahora recibimos el segundo móvil del mediodía y justamente con una actividad que tiene mucho que ver con el pasado reciente que comienza en algunos minutos allí en la Universidad de la República. Allí está nuestro periodista Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio, bienvenido, adelante. Buen mediodía, Rosina. Como tú decías, estamos en el Paraninfo de la Universidad de la República porque a partir de las 2 de la tarde en este lugar se va a estar realizando un homenaje a Ibero Gutiérrez, la última víctima del Escuadrón de la Muerte, a 50 años de su homicidio y en vísperas de lo que sería el cumpleaños 73 de Ibero Gutiérrez. Y para estar hablando de este tema estamos con Valdemar Taroco, vicepresidente de Crisol, a quien agradecemos estos minutos con MB Noticias y le consultamos sobre cuál es la relevancia de este homenaje a Ibero Gutiérrez. Bueno, desde Crisol estamos apoyando e impulsando todo lo que es el tema memoria, derechos humanos, las causas y todo el recordatorio a las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Víctimas del periodo que se llama gobierno democrático, pero donde estaban operando organismos paramilitares con funcionarios del Estado, dirigidos de la Dirección de Inteligencia y Enlace, y con miembros de toda la fuerza conjunta que posteriormente se conformó. Y el asesinato de Ibero, si bien fue el 28 de febrero, recién ahora ya habíamos hecho un homenaje en Punta Carreta, donde él estuvo preso, como dijo un compañero, el primer tupamaro poeta preso, ¿no? Porque Ibero con sus 22 años tiene una gran producción literaria, poética y plástica, ¿no? En este caso del Escuadrón de la Muerte, recientemente se solicitó la condena de Miguel Sofía a 25 años de penitenciaría por la desaparición de Héctor Castañeto. Pero en ese dictamen se refiere a la responsabilidad del escuadrón en los crímenes de Manuel Ramos Filippini y Ibero Gutiérrez, pero no se puede juzgar. ¿Cómo valora esta situación? Bueno, el problema ya con tanto tiempo, de lo ocurrido 50 años ya, y que se considere que no hay pruebas suficientes, como todos sabemos que fue el Escuadrón de la Muerte, todos sus integrantes que participaban en esas actividades, también la desaparición de Abel Ayala, la primera desaparición en el Uruguay en 1971, ¿no? Todos esos asesinatos hay que tipificárselo al Escuadrón de la Muerte, que son los responsables, ¿no? Los que operaban acá con anuencia de la CIA y del gobierno digamos, en ese momento, ¿no? ¿El paso del tiempo dificultó el juzgamiento de estos crímenes? Dificulta ese juzgamiento como de todas las causas que se ha denunciado y con todas las chicanas que han metido los abogados y un poder judicial que mira para el costado, que está afín con la impunidad ha pasado mucho tiempo, ¿no? Demasiado. Cuando tarda la justicia deja de ser justicia. Si bien hay algunos casos, son poquísimo para todo lo que pasó en este país y todos los asesinados y desaparecidos, ¿no?
En las últimas horas se conoció la condena de Ramas y Silveira por la desaparición forzada de este asesino, la primera vez que se condena por el delito de desaparición forzada previsto en la ley 18026. Crisol ha reclamado que estos crímenes sean impulsados bajo esas figuras penales. ¿Qué valoración hace de ese fallo específico? Me parece interesante, me parece bueno y positivo que se juzgue por delito de lesa humanidad, que todos esos delitos son imprescriptibles, inadmisibles. Desde Nuremberg, esos, son delitos de lesa humanidad que se deben juzgar y no prescriben. Como un desaparecido sigue siendo hoy, el delito se sigue cometiendo, por lo tanto, creemos que es positivo que se aplique y se debería aplicar para todas estas causas que están denunciadas de derechos humanos, ¿no? Tanto las colectivas como las individuales. Valdemar Taroco, vicepresidente de Crisol, le agradecemos estos minutos con MD Noticias. Como decíamos, Rosina, la actividad va a estar comenzando sobre las 2 de la tarde con participación de diversas organizaciones sociales en un homenaje a Ibero Gutiérrez a 50 años de lo que fue su homicidio. Muchas gracias, Mauricio. Y nosotros vamos a hacer una pausa que va a ser muy breve. Volvemos enseguida. Bloque de MD Noticias, continuamos con información desde Montevideo con 15 grados a esta hora y les contamos que la Junta Departamental de Montevideo está trabajando en un decreto de regulación para las empresas que emplean repartidores en moto. La norma busca que los deliveries tengan un espacio de espera, de descanso, además de evitar la permanencia en la vía pública y que eso además genere dificultades con los habitantes de la ciudad. En el departamento de Montevideo trabajan unos 2.000 deliveries. De ellos, solo el 10% se encuentra en relación de dependencia. La mayoría trabaja vinculado a alguna de las aplicaciones. Sin licencia, sin salarios vacacionales, sin derecho a seguro. Esa, como dijimos, una situación que debería estarse viendo a nivel nacional. Y bueno, lo que se le exigirá a las empresas, y habrá sanciones si esto no se cumple, es contar con eso, contar con espacios comunes donde los y las deliveries puedan esperar mientras son solicitados a hacer algún reparto. A su vez va a haber también alguna reglamentación respecto a cantidad de motos, por ejemplo, que pueden estar estacionadas en una acera y se responsabilizará a las empresas cuando se incumplan estas normas. Desde la Junta, la Comisión de Legislación, en conjunto con la Comisión de Movilidad, trabajan en la normativa que exigirá a las empresas dispongan de lugares donde los trabajadores esperen el turno para realizar los envíos y puedan descansar. Se está trabajando con el SINURREP, que es el Sindicato Único de Repartidores, se está trabajando también con las empresas y creo que justamente estos son elementos que van a tener que ponerse arriba de la mesa al momento de reglamentar este decreto. Dos personas murieron en un nuevo sismo de magnitud 6,9 en la escala de Richter. Esto fue en México, luego que se registraran más de 1.200 réplicas del terremoto de magnitud 7,7 ocurrido en Michoacán hace 3 días, al tiempo que ya son 4 las víctimas mortales en ambos eventos. Un nuevo terremoto de magnitud 6,9 fue registrado este jueves en Michoacán. Una réplica del sismo de 7,7 ocurrido en el mismo estado hace 3 días, indicó el Servicio Sismológico Nacional, destacando que se han registrado 1.229 réplicas. El epicentro del terremoto fue localizado a 84 kilómetros al sur de Cualcomán y una profundidad de 12 kilómetros, y fue sentido con fuerza en varias ciudades de México y su área metropolitana, situada a unos 400 kilómetros y donde habitan unos 22 millones de personas. La jefa de gobierno de la capital, Claudia Sheinbaum, reportó poco después que 2 personas perdieron la vida a causa del temblor, cuando tras la activación de la alerta sísmica, una mujer perdió la vida tras golpearse en la cabeza y caer por las escaleras de su domicilio, y un hombre falleció de un infarto. Este lunes, un terremoto de magnitud 7,7 sacudió el centro de México, poco tiempo después de que se realizara un simulacro como parte de la conmemoración de los sismos del 19 de septiembre de 1985 y 2017. El gobierno de Ciudad de México activó protocolos de vigilancia, pero descartó daños hasta el momento, y el presidente, Andrés Manuel López Obrador, compartió en Twitter un mensaje en el que dijo que el sismo se sintió en los estados de Michoacán, Colima, Jalisco, Guerrero y en la Ciudad de México.
Nos vamos, los esperamos como siempre que nos acompañen en nuestra edición central de las 19 horas. Que pasen ustedes muy bien.